Ya está Inti con nosotros en vivo y en directo. Inti Gronenberg. Inti, un poquito más candidato a la alcaldía de Quito. ¿Qué pasó? Bueno, mi estimado Nelson, gracias por la oportunidad de contar este tema. Lo voy a poner muy sencillo. Ya. Cuando tú te dedicas a estudiar, a prepararte para servir a tu ciudad o a tu país, te pueden ver cualquier leguleyada y no dejarte participar. Si tienes problemas con el Estado, si tienes glosas, si tienes tema de juicios pendientes, ahí sí, tranquilito puedes pasar, porque ahí puedes tener el apoyo de las grandes chequeras o de los viejos poderes políticos. Eso se ha vuelto la política en este país. Si no tienes padrinos o si no representas poderes fácticos, te van a ver cualquier leguleyada, la van a interpretar mal y no te van a dejar participar. Eh, Y eh, eso fue lo que sucedió en mi caso. Más o menos haciendo referencia a los problemas que tiene Yunda, por ejemplo. Varios candidatos Varios a nivel candidatos. nacional. Sí, Claro. ese es un ejemplo. Acá lo que importa es cuánto dinero tienes de patrocinios o quién está detrás tuyo económicamente o a qué poderes fácticos representas, porque eso es lo que se juega en la política ¿De qué y se eso se agarró el juega CNE, también en el Inti? sistema electoral. ¿De qué se agarró el CNE? Mira, hay dos artículos que son claves. Ya. El artículo 95 de la Ley Orgánica Electoral, en donde dice claramente cuáles son los requisitos para poder ser candidato, te establece dos pertenencias. Una por haber nacido, no es mi caso, yo nací en Ibarra, la razón, a pesar de que mi madre vivía en Quito, ella fue madre soltera, ella tuvo que salir de la ciudad a buscar el apoyo de su familia. Por eso yo nací en Ibarra, estuve un par de semanas allá, pero yo crecí toda mi vida en Quito. Ya. Entonces no cumplo ese requisito. El segundo requisito es el haber vivido los 2 últimos años previos a la candidatura. Ese lo cumplo. Yo regresé al Ecuador, luego de estar casi 8 años fuera del país, el 3 de agosto del 2020. Les entregué no solamente el documento que es el pertinente, que es una declaración juramentada, sino también el récord migratorio, para que no hayan dudas Claro. del tiempo de mi regreso. Ahora bien, te establece condiciones la ley orgánica electoral para poder constatar que hayas vivido los 2 últimos años. No solamente el récord migratorio, sino que tienen sus propias condiciones electorales. Entonces, una de esas dice en tiempo presente, constar en el padrón electoral. Así dice en el artículo 95 literal. Y a mí me lo interpretaron como que tenía que haber constado 2 años, como que hubiera estado Oh. haber constado 2 años. Y eso no está en la ley. En la ley dice clarito, constar en el padrón electoral en tiempo presente. Yo actualicé mi padrón electoral luego de las elecciones pasadas, porque cuando estás en elecciones no puedes actualizar domicilios electorales en Ok. el país. Y cuando yo regresé estábamos ya en tiempo electoral. Entonces, aún así me presenté en el Central Técnico acá en Quito, donde siempre he votado las 2 ocasiones. Entonces, ese es el primer error, entre comillas, que interpreta mal la Junta Provincial y el Consejo Nacional Electoral se acoge a esa interpretación donde clarito, tiempo presente, o sea, tienen que regresarse a la escuela. Claro. Dice constar en el padrón y en el informe ponen sin ninguna vergüenza que tenía que haber constado 2 años. Y eso también se va en contra, mi estimado Nelson, del artículo 9 de la Ley Orgánica Electoral, la cual dice que en caso de que tengan que interpretar, siempre tiene que ser en pro de los derechos de participación. Ahí O sea, no está. hay pierde. Ahí está. Aun cuando, digamos, aun cuando, con eso que tú acabas de decir, tenían que haber dado paso, o sea, no ponerlo como piedra. Eso es correcto. Entonces, ahí es donde en realidad no hay pierde. Y uno se da cuenta de que las interpretaciones que hicieron fue sin duda para tratar de sacar del juego electoral a una candidatura nueva, una candidatura que no se subió en esta rueda de ratones y ratas que están metidas ahí, que simplemente lo que hacen es buscar, como digo, las viejas prácticas políticas o las grandes chequeras para poder participar. Y por eso luego terminan comprometidos y ganan, comprometidos con poderes fácticos, comprometidos con ciertos poderes, no en beneficio de la gente. Entonces, cuando entra alguien nuevo y no se suben esas lógicas que todos conocen, mis Claro, ciudadanos, sí, sí, sí. todo mundo que sabe de la política sabe cómo funcionan internamente estas cosas.
saben que incluso jóvenes políticos cometen el error de meterse en esa rueda, como yo digo, en lugar de tratar de cambiarla. Y por eso estamos como estamos. Nos obligan incluso a veces, quieren que todo el mundo entre a eso. Pero Claro. si vamos a cambiar las cosas, no podemos ingresar a ese tipo de cosas. Entonces ahí se ponen nerviosos y lo que hacen es mejor buscar cualquier leguleyada, se pasan la ley por el forro y lo que hacen es no dejar participar a gente nueva que tiene intención de servir, no de servirse o El servirles. CNE, Inti, el CNE ni siquiera se dio el trabajo de averiguar si, o cogió a ciegas lo que le dijo el provincial y ya. Ni siquiera se dio el trabajo de investigar. Mira, te voy a comentar una cosa más para que veas el colmo de la resolución. En la resolución de la Junta Provincial se equivocan incluso y dicen que no me permiten participar a la Concejalía de Rumiñahui. Escrito. Ni Les sabían. pusimos eso. Ni siquiera eso hicieron bien. Claro, Lo mínimo que tenía que haber hecho el CNE es devolverles la resolución. claro. Lo mínimo. Entonces, ahí te das cuenta también que en el CNE juegan intereses políticos en los cuales simplemente los asesores de los consejeros, en función de esos intereses, sacan informes. Yo me fui a hablar con varios de ellos, ¿no? Ya. Me fui a presentarles personalmente, con documentos en mano, y hacerles dar cuenta del error que estaban cometiendo. Y todos reconocieron, pero a la final, cuando llegó la votación, el informe fue negativo y dieron un proceso de trámite. Se pasaron la ley por el forro, así de sencillo. Porque ahí lo que opera son intereses políticos nada más. No, no importa, no les importa la ley, no les importa lo que te estoy comentando, que es Claro. clarísimo. Lo que les importa es sus propios intereses. ¿Qué intereses políticos pueden haber estado jugando ahí? ¿De algún contrapartido o de pronto, porque tú sabes que nunca se sabe, incluso Izquierda Democrática estaba pasando por un asunto medio patojo ahí en el sentido de que se peleaban internamente? Te pregunto con mucha sinceridad, ¿fuera o dentro esos Y intereses? yo creo que ser claros con la gente, mi estimado Nelson, porque la gente a veces sabemos lo mal que está el sistema, pero no nos los cuentan. Ya, Yo sí estoy aquí para comentar las cosas con franqueza, como debe de ser. Hubieron intereses de varios partidos, ya, no solamente de uno. Y la razón es que empezaron a ver que mi candidatura empezó a crecer. Y la razón es sencilla, no ya. es solamente por mi candidatura, es que la gente está harta de los políticos. La gente está harta de la política tradicional, por eso todos tienen unos techos súper bajos, a Ya. pesar de que tienen conocimiento súper alto, y tienen una resistencia enorme, porque la gente está harta de la clase política que se dedica solo a hacer problemas. Ujú. Entonces, llega una persona de base científica que sabe encontrar soluciones y por supuesto que la gente va a buscar una alternativa distinta a lo que nos tiene jodidos. Entonces, ahí jugaron, empezaron a ver números, empezaron a ver que nosotros, a pesar de ser una campaña, era una campaña modesta, sin muchos recursos, empieza a crecer y empieza Ya, a crecer exponencialmente. Entonces, ahí ellos empiezan a ver sus intereses y empiezan a operar. claro. Por un lado, no solo uno, varios partidos políticos nos han llegado la información al respecto. Y segundo, de la izquierda democrática, no se puede negar que un partido dividido no tiene la misma fuerza que un partido que fuera una sola fuerza. Claro. Y eso también afectó, sin duda, porque lamentablemente la izquierda democrática al momento sigue teniendo graves problemas, Claro. gravísimos problemas, entre varias de sus cabezas, de sus históricos, que no veo que estén llegando a una reconciliación. Es triste y Claro. lamentable, Tal vez si sobre todo. tal vez si estaban fuertes ellos te hubiesen apoyado, digo, o sea, porque hubiesen apelado. Yo sé que ya dijiste que no vas a apelar, pero estando en otra realidad con un grupo más fuerte, tal vez si ellos salían a defenderte, digo, o sea, porque si te estaban haciendo una injusticia, incluso hasta eso hubiese podido pelearse. Sí, hubo una o dos facciones dentro del partido, que son varias, que en realidad sí tuve un apoyo, pero las otras no. En realidad fue simplemente mensajes y nada más, ¿no? Claro, Entonces, sí pesa, y claro, pesa. eso no se puede ocultar porque a mí lo que me preocupa, mi estimado Nelson, más allá de un partido, ¿no? Es el tema de la falta de una opción real socialdemócrata para la ciudad y para el país. Y te doy un ejemplo, pero de verdad, ¿no? Socialdemocracia real.
mientras yo estuve en Inglaterra, yo tuve la oportunidad de estudiar en el tanque de pensamiento de los laboristas de en Inglaterra, del Instituto Fabiano, Ya. y aprender qué es realmente socialdemocracia. Y ahí te das cuenta cómo le hace sentido a un país. No es que es la única fórmula, pero le hace sentido a un país con los problemas que tenemos en la actualidad. Entonces, un país de alta inequidad, un país que necesita una reorganización para poder llevar recursos a la gente que más necesita, que necesita Ujú. generar empleo, una fórmula bien establecida socialdemócrata puede ser una solución por los momentos coyunturales actuales. Pero si el partido que en teoría representa esta ideología se encuentra dividido, difícilmente le va a dar una solución al país y a las ciudades. Y eso es triste, triste por el tiempo en el que vivimos a nivel nacional. Mientras nos estamos destruyendo como sociedad, porque eso es lo que está sucediendo, el Ecuador se está perdiendo un momento muy importante que se da por la lucha al combate de cambio climático. Eso puede servir para traer recursos para países en desarrollo como el Ecuador, que son parte de la región más megadiversa. Ya, Eso es lo que nos estamos perdiendo. Lo claro. están haciendo nuestros vecinos, ya lo hace Colombia, lo hace Costa Rica a nivel regional, lo está empezando a hacer Argentina, trayendo fondos justamente de esta nueva lógica de cambio, que nos van a permitir, solo por darte un ejemplo muy rápido. Ya. Yo le presenté un estudio al ministro Manrique el año pasado, 17% del PIB, lo digo clarito, 17% del PIB solo en algo que se llama el mercado voluntario de carbono. ¿Qué significa? Empresas europeas, que por regulación tienen que hacerlo, pagan a países en desarrollo para poder reforestar. No le vendemos tierra, no les vendemos los árboles, no les vendemos los productos que se generen en los árboles, ni el oxígeno que generan esos árboles. Lo que hacemos es darles un bono por la capacidad de carbono que van a absorber esos árboles. Nada más. Y eso Eso ellos puede reportan allá. representar 17. Correcto, eso les sirve a ellos para compensar, porque ellos por ley tienen que reducir su huella de carbono. Ay, qué bueno. Nosotros nos, nosotros nos podríamos volver el mercado nacional preferente porque nos da todas las condiciones al Ecuador, por nuestra biodiversidad, por nuestras condiciones naturales, podríamos ser el mercado preferente de las empresas europeas para traer esos recursos y reforestar este país. Y eso puede generar miles, decenas de miles de fuentes de empleo. Claro, Eso es lo que, ese es un ejemplo de tantos de lo que nos estamos perdiendo por tener una clase política que lo que se dedica es a hacer problemas, no generar soluciones. claro. El Tú caso que decías, comento, tú decías que la democracia o la política se niega a la renovación generacional. Tú lo mencionabas. Inti, ¿esto te va a impulsar a seguir en el tema político o te quedas en el asunto ciudadano, activismo, etcétera, etcétera? ¿Y qué importancia es lo uno con lo otro? Porque, y aquí creo que es necesario decirlo, esa idea o todas las ideas son muy buenas, pero resulta que el político tiene que aplicarlas. 100%. De hecho, cuando hice mi doctorado es sobre ecosistemas de emprendimiento e innovación, y lo que me hizo dar cuenta es qué tan importante es el rol de lo público, de las Claro. leyes, de los reglamentos. Sin un Estado que tenga una visión justamente de ir marcando un rumbo de un país, ese país está a la deriva. Ujú. Y eso, no solo eso le pasa al Ecuador, no solo que no tenemos rumbo, sino que cada 4 años, por los odios entre políticos, que digo, expertos en hacer problemas, jugamos al borre y va de nuevo. Sí. Parecemos ricos como sociedad. Y eso es indignante y hay que decirlo con Ujú. pelos y señales porque no debe ser así. Ujú. No puede, imagínense, pucha, un hogar en que cada 4 años cambie de la mujer al marido y viceversa y diga, no, todo lo que vos hiciste borro. Boto las cosas por la ventana y voy a volver a comprar porque no me gustaron. Eso hace el país cada 4 años. Así de infantil es la cosa. No solo que no tenemos rumbo, sino que cada 4 años borra y va de nuevo, como ricos. Literal, este país tiene esa capacidad. Esa, Entonces, esa capacidad de ironía, porque no, porque sí, somos ricos, pero desorientados o desorganizados. Inti, te y decía, eso es sí, la política, no la gente. sí. Nuestra clase política. Eso hay que dejarlo clarísimo. Nuestra gente, en cambio, acá no es falta de talento, es falta de oportunidades. ¿Te quedaste picado, Inti, con el tema de la candidatura? Yo creo que duele. Hay que Claro. ser muy realistas porque se viene trabajando en un proyecto desde el 2016 para darle una alternativa
a una ciudad y a un país. Yo ya he trabajado en temas de establecimiento, solo por dar dos ejemplos. Con mi fundación lideramos la Ley de Economía Circular Inclusiva, que ya es ley, se generó en la Asamblea Nacional, o un artículo llamado Reactivación Verde, que permite incentivos tributarios a las empresas grandes que patrocinen proyectos ambientales de pequeñas empresas y ONGs. Ya, Ese puede generar 50.000 fuentes de empleo, también ya fue aprobado. chévere. Y así tenemos varios proyectos. Entonces, de alguna u otra forma, a través de mi fundación, hemos estado justamente cercanos a las decisiones políticas y vamos a seguir con todo lo que hemos aprendido, porque no podemos permitir que la ciudad y el país se pierdan lo que estoy comentando, las Claro. oportunidades que se están dando a nivel internacional. Entonces, sí, vamos a seguir con más fuerza y con lecciones aprendidas. Pero en el tema electoral, digo, ya no vas a insistir. Bueno, ahora ya no se puede, ya creo que Izquierda Democrática tiene su candidato, pero en un futuro tal vez, o definitivamente ya ahí no, no me meto ahí. Con más fuerza, mi estimado Ah, Nelson. qué bueno, qué Ah, bueno. hay que hacer política, política de la buena. Claro. La gente nueva tiene que intentar, no se metan en la rueda, perdón, no se metan en la rueda que está establecida por los políticos tradicionales. No se dejen convencer, porque siempre lo que dicen es, chuta, tienes que buscar el apoyo de no sé quién, de no sé cuánto. No lo hagan así. Y Justo cómo? estaba leyendo un librito de Rodrigo Dale, Borja. dale. Cuando él empezó sus candidaturas, lo hacía sin apoyos económicos, solo con la gente. Hay que buscar hacer la política, la buena política, no la politiquería que nos tienen acostumbrados por décadas. Claro. Y sí, hay que seguir con fuerza, mi estimado Nelson. No Y, podemos dejar nosotros que la ignorancia a base de corrupción nos gobierne. Por eso nos tienen como estamos. y esta fuerza que tú mencionas para seguir en política, ¿va de la mano con algún movimiento nuevo o definitivamente con un grupo establecido? ¿Inti va a empezar algún camino independiente o ve la oportunidad de fortalecer algún grupo político que no estaría mal? No es que yo esté en contra de eso, pero sería chévere escucharlo de ti, ¿no? ¿Sabes que eso hemos estado reflexionando esta semana, la última semana? Porque yo ya vengo intentando dos veces. Primero fue las presidenciales, yo gané las primarias presidenciales y tuve que declinar justo por problemas ahí de que yo no estaba de acuerdo con imposiciones. Y ahora viene este tema de la alcaldía, ¿no? Entonces, yo tenía la postura, soy muy sincero, de que se tiene que jugar tratando de renovar lo existente, Perfecto. peleando desde adentro. Pero ya son dos veces que me hacen dar cuenta lo complicado que es. Entonces, sí hay que sentarse a reflexionar y pensar si la vía en realidad es a través de los partidos tradicionales o necesariamente hay que generar algo nuevo. Y que eso nuevo, porque ser nuevo no tiene un valor en sí mismo, ¿cómo puede ser una solución, una alternativa real? Entonces estoy justamente en esas discusiones con amigos, con gente que queremos cambiar las cosas para tomar una decisión. No descartamos la creación de un nuevo De un movimiento, movimiento. pero tenemos que pensarlo bien. No, no Claro. tiene que ser algo, si va a ser lo mismo, ¿qué tiene de diferente? ¿Qué le va a aportar al país que no aporte lo que se tiene al momento, más allá de todas las trabas que tienen? Ese no puede ser el único razonamiento. Entonces estamos justamente en esos debates, en esas discusiones. No cerramos la posibilidad de generar un nuevo movimiento, pero que esté pensado en ser la solución, más allá de solamente ser un partido nuevo. ¿Cómo lograste percibir o cómo has logrado vencer esto que es terrible en la política, que se llama la envidia? La envidia a veces de la misma política, la misma envidia a veces de los del grupo o la envidia de externos. ¿Cómo has logrado ir saliendo avante con eso que a veces lo desanima a la gente, ¿no? Dice, chutica, aquí hay mucha vaina, mucha cosa turbia, se empiezan a meter en cosas extrañas, te empiezan a inventar cosas, te empiezan a averiguar de todo. O sea, lamentablemente, no quisiera decir que esto es ley, pero lamentablemente pasa. Y si no te encuentran nada, se inventan. Claro, sí, se inventan. Entonces, esa es la realidad, Nelson. Esa es la cruda realidad.
no dejemos en duda. Así funciona la política de este país, porque afuera no es así. Otra cosa también que me dio la oportunidad mientras hacía mis estudios de ver cómo funciona en otros lados, siempre van a haber discusiones, siempre va a haber ataques y peleas, pero al nivel de alcantarilla que han llevado la política, eso es solo en este país. Chus. No debe ser la política de esa forma. La política que tienen acá es una política infantil. Es como mi guagua en la guardería, de yo, ¿cuál es la base de todo? Yo soy el bueno, vos eres el malo. Como juegan Básico, los sí. guaguas en la guardería. Así se basan en la política. Y si yo soy el bueno, no te voy a hacer caso. Sea porque me caíste mal, sea una base emocional elemental que ningún otro ecuatoriano en ninguna otra profesión, nosotros no nos manejamos así. El ecuatoriano no se maneja así. Claro. Así sea en la informalidad, es al revés. Tratamos siempre de buscar alternativas. La política está por debajo del nivel de la sociedad ecuatoriana, con ese tipo de comportamientos, con esos comportamientos, como vos dices, de envidias, de inventos, de calumnias. En realidad es infantil, Sí, sí, sí. porque el político, con lo que no tiene que llevarse ni juntarse es con el corrupto. Eso no lo hacen, y eso sí es lo que hay que hacer. Ujú. Al corrupto no se le puede dar ningún tipo de acercamiento en absoluto. Al que piensa diferente hay que conversar. Si es que es el correísta, el asista, el social cristiano, justamente eso es la política. Ujú. Sentarse a conversar con personas que piensan diferente y buscar alternativas en el debate. Pero eso no lo hacen. No lo hacen o lo hacen a escondiditas, ¿no? Ujú. Porque es como sentarse a hablar con Satán y del uno y del otro piensan que el diablo está del otro lado, ¿no? Ajá. Entonces, no es la política así. No es fuera la política así. Acá le han vuelto una fontanería, ¿no? A todo lo que es la política y de la Inti, mala. Entonces, eso hay que cambiar. ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a apoyar a alguien o vas a quedar al margen de las elecciones del 2023 con tu apoyo? ¿O no vas a decir? Te cuento algo, qué es lo complicado? El debate de causa raíz, Ya. de qué sucede en el municipio de Quito. Porque eso hay que tener claro, cuál es la causa raíz, de por qué estamos tan complicados. La causa raíz es la hiperconcentración, simple y sencillo como eso. Empezó en la alcaldía de Augusto Barrera y pasamos de 8.800 personas a casi más de 20.000. Muchos de ellos sin descripciones de cargo. Entonces tienes un municipio con una hiperconcentración que no es capaz de manejar su infraestructura y ponerla en mejora continua, es al revés, se está destruyendo y todos sus servicios se están degradando a Ujú. niveles ya, pucha, que la ciudadanía ya no aguanta más. Entonces, eso es lo que hay que cambiar y el modelo de cambio es la descentralización. No es aumentar o disminuir gente, es un modelo técnico y el modelo técnico es la descentralización. Entonces, eso es lo que justamente hay que ver si tienen los planes de gobierno. Quien lo tenga, eso se podría justamente trabajar para apoyarlo, pero si en su visión, doy una idea, el progresismo, por ejemplo, ha trabajado mucho en los modelos de hiperconcentración. Entonces, ¿cómo apoyar algo si va en contra de la causa raíz del problema? ¿O cómo creerles si es que la hiperconcentración fue lo que generaron y ahora hablan de descentralización? Y del otro lado, los libertarios te hablan del reduccionismo, Claro, del no Estado. Y vean lo que está pasando en el gobierno nacional claro que y sí. lo quieren aplicar también localmente. Entonces, ese es el debate que importa. ¿Qué modelo nos quieren proponer? O cuando hay otros que, pucha, eran de izquierda, se vuelven de derecha y parece ahí ceviche con yogur. Entonces, ¿qué le van a proponer a la ciudad? Claro. ¿Qué es más allá del discurso efímero de que ya no existen las ideologías y demás? ¿Cuál es la estructura técnica que van a proponer para solucionar el problema que tiene el municipio de Quito? Ujú. Eso es lo que hay que estar pendientes. Y cuando uno tiene clara la película, es difícil apoyarles si es que no tienen esas resoluciones o esas decisiones, entonces, porque le terminan engañando a la gente. Entonces, eso vamos a estar pendientes. Estamos pensando, de hecho, un proyecto, mi estimado Nelson, a través de mi fundación, de revisar los planes de gobierno. Ya lo hicimos Qué nosotros bien. en la presidencial, se llama un proyecto Rompe el Ciclo,
y probablemente lo vamos a volver a activar ahora para la alcaldía de Quito, teniendo un poco la base clara. Entonces vamos a dar información a la gente basada en datos y evidencia para que puedan tomar una decisión adecuada independiente de cualquiera de las pasiones políticas, ¿no? Sobre datos y evidencia y que Qué la bueno. gente decida. Qué bien. Inti Grondenberg, gracias por estar con nosotros y que bueno, esperemos verte por acá, siempre analizando. A la final, ya si no se dio ahora, puede pasar después. Lo importante es siempre avanzar y caminar. Gracias, Inti, por estar con nosotros. Tus palabras para despedirnos. A ti, mi estimado Nelson, cuenta conmigo cuando necesites, seguimos tu programa y a la gente decirle en general que la situación es complicada a nivel político, pero necesitamos gente nueva que haga las cosas de forma diferente, que no entre a hacer lo mismo. Sí hay oportunidades para este país, es un buen momento a nivel internacional para los países megadiversos y el Ecuador tiene que entender eso. No podemos vender nosotros el tema ambiental y los cuatro mundos y decir que el Ecuador es muy bonito y llegan los turistas y se dan cuenta de que no cuidamos esa joya que tenemos. Incluso el turismo lo vamos a perder porque otros países empiezan a trabajar en regeneración ambiental. Entonces es un momento de darnos cuenta de que no existe el fondo. Eso a veces pensamos, ya tocamos el fondo. El fondo no existe, el fondo es el caos. Ok. Entonces, hay que sentarnos las personas que le queremos a este país y tenemos que pelear políticamente para poder llegar a tomar decisiones más allá de los grupos de interés. Si yo quisiera servirme, me hubiese quedado en Noruega con mi familia, ya viven bien. Yo regresé a este país a servir Ok. y quiero juntarme con las personas que quieran lo mismo, que le den lo real a la gente en la política, que es servir, es servicio, no servirse. Y eso hay que trabajarlo, hay que seguir peleando. Independiente de los bloqueos que pongan, vamos con más fuerza, juntémonos y tratemos de dar una solución a este país. Es el momento justamente por la coyuntura internacional. Qué bueno. Gracias, Inti. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau, chau. Ahí estuvo, mis queridos amigos, Inti Grondenberg, que nos habló un poco sobre el caso. Pues lamentablemente, pues no se dio. Yo he sido muy claro. A mí no me gusta cuando la gente, cuando le impiden, cuando se le corta. Le pasó a Alvarito Novoa, le pasó al señor Rafael. No me gusta, más allá de quien sea el personaje, cuando a través de mañoserías quiere impedirse la participación. Lo mejor y lo más sano es que la gente participe, que pueda salir y que la gente decida, pero ay, Diosito lindo, estamos en un país donde definitivamente no hay seguridad.